Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Y quisiera saber si me escuchan fuerte, me escuchan claro y me escuchan bien. ¿Sí me pueden decir o me escuchan muy bajito? Sí lo escuchamos, profe. Bueno, al menos yo sí lo escucho, pero bajito. Bajito. Ah, ok. Bueno, ok, está bien, no hay problema. Vamos ¿así este volumen de voz está bien? ¿Está mejor? Sí, sí. Ok, bueno. Vamos a seguir con lo que son la resolución de límites. La vez pasada nos quedamos en las que son las indeterminaciones. Les había comentado que existen formas de, más que nada, evitar o en algunos momentos evitar estas indeterminaciones. Aquí es muy importante que tengan ustedes un manejo, pues, lo esencial del álgebra, ¿verdad? Es muy importante esta parte para lograr entender, para lograr comprender. Se usa más que nada, o estas indeterminaciones se generan cuando, ya les había platicado también, cuando existen, o cuando las funciones son de tipo racionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es más peligroso encontrar alguna indeterminación, alguna división entre cero. Ahora, estas indeterminaciones, estas clases de indeterminaciones la encuentran en la lección, están en la lección y si tuvieran alguna duda me pueden preguntar. Vamos a comenzar a comprobar algunos de estos límites. Primero vamos a trabajar con el inciso A. Nos dice encontrar el límite de la función x cuando x tiende a 3 de x menos 2 entre x más 2. Ahora, analizando ustedes esta función, bueno, para empezar, esta función no tiene indeterminación cuando x tiende a 3. No la tiene. La tuviera tal vez si x tendiera a menos 2. ¿Por qué? Porque se volvería cero el denominador en ese punto. Pero aquí no. Aquí el denominador no se vuelve cero. Entonces, vamos a comenzar a resolver este límite. Lo que hacemos es que, como existe la división de dos funciones, recordemos, por las propiedades de los límites, entonces obtenemos el límite del numerador entre el límite del denominador. Y bueno, al ser ambos polinomios lineales, pues simplemente sustituimos el valor. Sustituimos 3 menos 2, sustituimos el límite a donde queremos llegar. Y esto nos daría igual a 1 entre 5. Entonces, el límite es 1/5. Esto también lo podrían ustedes comprobar de manera gráfica o también tabulando y acercarse por la derecha o por la izquierda a esta función y ver si realmente equivale a 1/5. Siguiente ejercicio, el inciso B. Acá. El inciso B nos dice el límite cuando x, ¿lo alcanzan a ver? Si no lo remarco. Cuando x tiende a 4 de la función que estoy remarcada en este momento. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 4 de esta función? Bueno, lo primero que quisiera que hicieran ustedes en este momento es obtener el límite directo, de manera directa. ¿Qué pasa si yo coloco el valor de x de manera directa en la función? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Escríbanme en el chat. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de... o qué sucede cuando x tiende a 2? ¿Qué pasa con la función? ¿No pasa nada?
sucede con la función cuando x tiende a 2? A 4, perdón. Bueno, a ver, vamos, lo voy a resolver. Voy a resolver este límite de manera directa. ¿Sí? Si yo lo resolviera de manera directa, me daría 4 menos 4 entre 4 más 3 por... Bueno, aquí ya lo que hice antes de comenzarlo a resolver, si yo lo resolviera de manera directa, si como esta función, sería 4 al cuadrado menos x menos 4 menos 12. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si hago la resta en la parte del numerador, esto se vuelve 0. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí también? ¿Qué está pasando con la función? 4 al cuadrado se vuelve 16. 16 menos 16 también se vuelve 0. Tendríamos el caso de 0 entre 0. Podemos tratar la función de una manera distinta. Bueno, ya no es necesario, o bueno, voy a tratar de que algebraicamente, tratar de que esta, por ejemplo, este 0 o este 0 que se vuelve aquí al denominador, poder hacer algún tratamiento algebraico para que no me quede esta indeterminación. Lo que hago es que primero me doy cuenta que este es un número al cuadrado perfecto. Entonces busco dos números que multiplicados del menos 12 y sumados del menos 1. Este es un truco que se usa. Dos números que multiplicados del menos 12 y sumados del menos 1. Al ser perfectos sí se puede hacer. Entonces los dos números multiplicados del menos 12 y sumados del menos 1 serían menos 4 y 3. Ese sería uno de los valores. Menos 4 y 3. Entonces, ya teniendo transformado este trinomio al cuadrado perfecto, ahora sí voy a sustituir esta parte del denominador. ¿Ok? Ya que lo transformé, lo sustituyo y veo que tengo una división aquí, x menos 4 entre x menos 4. Y esto se vuelve 1. ¿Ok? Y entonces me quedaría 1 sobre x más 3. Y 1 sobre x más 3, ya calculando el límite de 1 sobre x más 3. Ahorita. Es que se está conectando. Un segundito. Ahorita. Cambia. ¿Será que se habilita la voz? Por favor, espérenos unos minutitos. Estamos tratando de mejorar la conexión de internet. Gracias. ¿Me escuchan ahí?
Seth, ¿me puedes decir si me escuchan, por favor? Sí. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Entonces, al haber menos 4 entre menos 4 nos da 1, ¿verdad? Porque va a ser 1 en el numerador, porque esto es la operación que estamos efectuando, y nos queda en el denominador x más 3. Y ahora, si se dan cuenta, si yo sustituyo el límite, sería 4 más 3, nos daría un séptimo. Cambia, ¿verdad? Ya no nos daría esta indeterminación, sino que ya nos daría el límite en sí a donde se acerca esta función. Simplemente haciendo el tratamiento algebraico adecuado. Siguiente operación. Ahora sí, por favor, creo que sí me escuchan. Entonces quisiera que ustedes, antes de resolver esta parte, quisiera que ustedes sustituyan el valor del límite o obtengan el límite directo de esta función. El inciso C, por favor. Obtengan el límite directo. ¿Qué pasa? Díganme qué pasa, qué sucede. Quiero escucharlo. Ahí Fabio, Julio, Lisette, por favor. Manuel. Queda indeterminado. ¿Por qué se indetermina? ¿A dónde da 0? ¿Qué parte da 0? ¿Qué sucede? Ok, muy bien. Da 0, exactamente. Ahí ya nos está ayudando su compañero Julio. Nos dice que en el denominador, directamente sustituyó 3 en el denominador. Y bueno, 3 al cuadrado nos da 9. 9 menos 9 nos da 0. Pasa lo mismo en el numerador. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es un tratamiento algebraico también para resolver esta parte. Bueno, x al cubo menos 27, si ustedes recuerdan por ahí lo que son las diferencias de cuadrados, las diferencias de cubos también, podemos transformar esto que tenemos aquí en una multiplicación de x menos 3 por el cuadrado perfecto de x cuadrada más 3x más 9 entre la diferencia de cuadrados que tenemos aquí también abajo en el numerador. Tenemos una diferencia de cuadrados que equivale a x más 3 por x menos 3 por x más 3. Entonces, pues bueno, ahora sí, viendo otra vez el límite, veo que x menos 3 entre x menos 3 se puede volver 1. ¿Sí? Y entonces nos quedaría todo como x cuadrada más 3x más 9 entre x más 3. Y ahora sí, puedo sustituir el límite de esto cuando x tiende a 3. Y ahora sí, ¿cuánto nos daría? Por favor, ¿me pueden decir cuánto da este límite? Hagan la operación ustedes. ¿Cuánto da este límite? $27/6. 27/6. A ver, vamos a checar. Si tuvimos aquí 3 al cuadrado más 3 más 9 entre 3 más 3. Esto sería 3 al cuadrado sería 9 más 9 más 9 entre 6. 27/6. Ok, esto tiene tercia y esto tiene tercia, entonces esto equivale a 9 medios. ¿Vale? 27 entre 3, 9 y 27. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda de este ejercicio?
Bueno, supongo que no tienen ninguna. Ajá. Están bonitas. Sí, son divertidas, claro que sí. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Julio. Vamos a seguir. Vamos a hacer la última operación. Pasa lo mismo. Si yo sustituyo este límite directo, ¿qué pasa? Se indetermina. Entonces, lo que necesito es hacer un tratamiento algebraico, que ahora ustedes me van a ayudar. Hacer un tratamiento algebraico para, pues, tratar o al menos conocer esta indeterminación en el denominador. Y entonces, vamos a buscar, primero vamos a buscar solucionar la parte del denominador. Esto equivaldría a x menos 1 por x menos 1, ¿verdad? Porque x menos 1 al cuadrado es lo mismo que decir eso. Ahora, ¿qué pasa con el numerador? Bueno, tendría yo que generar o buscar las raíces de esta función para colocarlo de esta manera y así obtener los dos factores, factorizarla, para ver si hay algún factor con el cual yo pudiera eliminar uno de estos factores. Si es posible, y a ver si es posible evitar la indeterminación, ¿vale? Porque a veces sucede que no es posible. En este caso, sí fue posible evitar la indeterminación. Vamos a ver si podemos evitar la indeterminación. Por favor, busquen dos factores o dos números con multiplicados de menos 2 y sumados de 1. 1. ¿Sí? 1 y qué otro número. Menos. 1 y menos 3, dicen por ahí. ¿Qué dices, Lizeth? Nada, profe, nada. Oh, ¿quién da más? ¿Quién da más? No es adivinanza. Son dos números que multiplicados de menos 2 y sumados en 1. Bueno, ya me dijiste por ahí 1. Sí, efectivamente, serían 1 y más 2. Ahorita les voy a decir por qué. 2 por menos 1 da menos 2. Y 2 más menos 1 daría 1. ¿Vale? Ahora, bueno, veo que puedo eliminar este de acá. Bueno, no se va a hacer 1. Bueno, no eliminarlo, sino dividirlo. Se convierte en 1 y obtengo la nueva función, o esta función ya factorizada. Y bueno, lo único que resta aquí es sustituir el límite. Sucede que no pudimos evitar el límite y ahora sí, esta función está indefinida en 1 y su límite es infinito, o sea, no tiene límite. Se hace demasiado grande la función cuando x tiende a 1. Entonces hoy estamos llegando a varios casos en los cuales en unos pudimos evitar el límite y en otros no lo pudimos evitar. Si tienen dudas sobre cómo efectuar o cómo encontrar estos factores, regrésense un poquito al álgebra y en la parte de factorización, ahí es donde van a encontrar la respuesta, ¿verdad? Y si no, bueno, en todo caso les mando un videito de cómo son varios casos de factorización en los cuales se pueden encontrar ustedes con distintas funciones, pero estos son los más básicos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, cuando queda indeterminado lo podemos dejar así, podemos expresar este resultado de esa manera, sin ningún problema. Incluso para graficarlo, me imagino, nunca va a tocar el eje que estamos buscando. Por eso es el límite. Exactamente. De hecho, si ustedes grafican, por ejemplo, si grafican estas funciones, digamos que ustedes sustituyeron directamente el valor, ¿sí?, del 4
aquí. Entonces, dijeron, no, indeterminado, lo dijeron de una vez. Pero van y lo grafican, en la gráfica sucede que sí tiene un valor. Entonces, ustedes ya tendrían que hacer este tratamiento algebraico para ver si, porque ya vieron que sí se puede evitar, entonces hay que evitar la indeterminación porque existe un valor, gráficamente sí existe. Lo que no sucede con esta función, que sí, efectivamente, cuando se acerca a uno, tiene una indeterminación. ¿Ok? En la tarea que les quedó, ya ven los ejercicios, espero que ya los hayan visto y ya los estén resolviendo. La tarea que les quedó es, hay varios casos precisamente de indeterminación o de límites que se van al infinito. Entonces, se acerca mucho a lo que hicimos el día de hoy. Si tuvieran alguna duda o alguna pregunta de la tarea, también lo podemos ver ahora. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer otro. Ahora vamos a trabajar con límites en el infinito. O sea, cuando x tiende a infinito. Son varios casos de indeterminación. Ahorita no los podemos ver todos, pero en la mayoría de los ejercicios que tienen, ahí se comprueba cada uno de los casos de indeterminación. Los casos de indeterminación están especificados en la lección. ¿Y cómo evitarlo? Bueno, pues haciendo el tratamiento algebraico adecuado, ¿verdad? Ok, vamos a resolver los siguientes, las siguientes ejercicios. Ustedes me van a ayudar ahorita. Vamos a hacer como que el ejercicio, pero en retrospectiva. En cada uno de estos ejercicios que les voy a poner, vamos a determinar los puntos donde la función se indetermina. Para los cuales los puntos en la función se indeterminan. Y bueno, vamos a comprobar las soluciones dadas. ¿Okay? Vamos a hacer estas cositas. X más 2. Tenemos X.
Bueno, primero vamos a determinar en cada uno de estos ejercicios los puntos en donde la función se indetermina y comprobar las soluciones dadas. ¿Cómo vamos a comprobar estas soluciones dadas? Pues obteniendo el límite en la solución que nosotros vimos y así ver si realmente se indetermina o no. Entonces, para el primer caso, se lo voy a hacer yo. El primer caso, ¿en dónde se indetermina esta función? ¿Dónde se indetermina esta función? Cuando x es igual a 0. ¿Por qué? Porque genera una indeterminación aquí de 2 entre 0. Entonces, esa indeterminación, si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de esta función, va a ser igual a 2 entre 0. Ya no puedo hacer otro tratamiento algebraico acá, y esto sería igual a indeterminado. ¿Vale? Ahora ustedes, por favor, ayúdenme con esta función. ¿En qué momento esta función se indetermina? Escríbanme, por favor, en el chat resultados, sus propuestas de resultados o sus resultados. ¿En qué momento esa función se indetermina? ¿O qué valores toma x? ¿O qué valores, o en dónde, con qué valores de x esta función queda indeterminada cuando se acerca a esos valores de x? Díganme, por favor. En este caso hay dos valores de x en los cuales se podría determinar. ¿Cuáles serían? Ya casi les dije la respuesta. Ahí, Manuel, por favor, Fabio, Julio, ayúdenme. ¿No? ¿No sabemos o cómo? No queremos participar. Bueno, lo voy a hacer yo. ¿Ok? Para un valor que se determine en este momento, tendría yo que tener aquí hay dos maneras. ¿Ok? Aquí ya está bien claro. Aquí ya está bien claro. Ya están los dos factores. Para que se determine uno de los dos valores tendría que ser 0, porque cualquier multiplicación por 0 nos da 0 en el producto. Entonces, para que nos dé 0, x más 3 sea igual a 0, x tendría que valer menos 3. O el otro caso sería que x menos 2 sea igual a 0, y entonces x tendría que valer 2. Ahora vamos a comprobar este límite, a ver si es cierto, para el primer caso y para el segundo caso. En el primer caso, el límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 1 entre x menos más 3 por x menos 2, pues ya está factorizado, pues ahora lo que hago es sustituir directamente, nos quedaría menos 3 menos 1 entre menos 3 más 3 por menos 3 menos 2. Y como vemos, pues sí, efectivamente, hay una indeterminación aquí en menos 3. Ahí se vuelve 0. Por lo tanto, esto sería igual a ¿qué? Menos 4 entre 0, que es igual a indeterminación. Ya comprobamos el primero. Ahora vamos a comprobar el segundo caso. Voy a nada más quitar acá. El segundo caso sería el límite cuando tiende a 2. ¿Sí? Entonces, nos quedaría 2 más 3 por 2 menos 2. Y observamos aquí también 2 menos 1. Y observamos que este factor se hace 0. Por lo tanto, nos quedaría una división entre 0 de 1 entre 0, que esto es igual a infinito.
El límite no tiene fin. No hay límite aquí. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Quedó más claro cómo serían estas comprobaciones? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso, igual, ¿en qué número o en qué momento esta función se indetermina? Esa es la pregunta. Bueno, se indeterminaría cuando hubiera una división entre 0. Vamos a ver, entonces tendría que ser x menos 3 al cuadrado, tiene que ser igual a 0. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, simplemente despejo la x, teniendo la raíz cuadrada de x menos 3, es igual a la raíz de 0. Raíz de 0 es 0. Entonces nos quedaría x menos 3 es igual a 0. Entonces se determina en el momento o se vuelve 0 cuando x vale 3. Vamos a comprobar este límite. ¿Okay? Y bueno, de manera muy rápida, es bastante obvio. Lo sustituyo directamente. Aquí encontramos la división entre 0. Nos quedaría 5 por 2, nos quedaría 10 sobre 0, que es igual a indeterminación. ¿Vale? Y bueno, pasaría lo mismo con el último caso. Vamos a buscar, y de hecho es casi igual, un valor que determine esta función. Bueno, pues nos encontramos en x menos 3 es igual a 0. Muy parecido, yo tengo aquí el límite cuando x tiende a, x es igual a 3. Cuando x tiende a 3, entonces daría x más 2 por 1 menos x entre x menos 3. Y esto es igual a 3 más 2, 1 menos 2 entre 3 menos 3. Y esto daría igual a 5 menos 5 sobre 0. Y esto sería indeterminación. Bueno. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Vamos a resolver otro caso de límite que pasa, o que sucede, sobre todo cuando trabajamos también con este tipo de funciones. Vamos a resolver este límite. Y aquí pasa algo muy interesante. Vamos a trabajar con límites del infinito. Tarea 6 cuadrada. 2x más 1 entre cuadrado menos 3x más 4. Bueno, hablamos la otra vez de algunas propiedades de los límites al infinito
Y aquí es donde lo vamos a aplicar. ¿Qué sucede si yo sustituyo directamente el valor de infinito acá? Me haría 6 por infinito al cuadrado más 2 por infinito más 1 entre 5 por infinito al cuadrado menos 3 por infinito más 4. Y bueno, esto sería infinito más infinito más infinito, infinito más infinito más 1. Me daría infinito entre infinito menos infinito más 4. ¿Cuánto nos daría aquí? ¿Qué sucede con esta indeterminación? ¿Qué sucede con este valor? Que se vuelve un número, 4 entre infinito, entre un número muy grande, ¿va? Un número muy grande entre un número pequeñito, da infinito. Pero esta no es la manera correcta de resolver estos límites cuando x tiende a infinito. Lo primero que tenemos que hacer es otro tratamiento algebraico. Vamos a ver. Para ir a reducir un poco esta función, factorizar un poquito más, lo que podría hacer es, o para quitar estos valores que me estorbarían del infinito, tal vez, lo que me imagino que podría hacer es dividir la potencia más alta o la variable con la potencia más alta en cada uno de estos componentes. ¿Cómo sería? Sería así, x al cuadrado entre x al cuadrado más 2x entre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado, esto entre 5x al cuadrado entre x al cuadrado menos 3x entre x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado. Y bueno, aquí ustedes me van a decir cuánto queda cada una de estas partecitas. El primero nos quedaría 6 menos 2 entre x más 1 entre x al cuadrado entre 5 menos 3 entre x más 4 entre x al cuadrado. Y entonces, ahora sí, vamos a sustituir el límite aquí. El límite cuando x tiende a infinito de 6 menos 2x más 1 entre x al cuadrado entre 5 menos 3x más 4x al cuadrado, esto es igual a 6 menos 2 entre infinito más 1 entre infinito entre 5 menos 3 entre infinito más 4 entre infinito al cuadrado, le vamos a poner aquí al cuadrado, no hace nada. Y ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues propiedades de las divisiones o las multiplicaciones del infinito, que también están allí en la lección. Sabemos que un número, entre un número muy grande, o sea, un número inmenso, cualquier número entre un número grandísimo, pues se acerca mucho a 0, ¿verdad? Igual aquí, esta división de 1 entre infinito se vuelve 0, esta división de 1 entre infinito se vuelve 0, esta también se vuelve 0 y nos quedaría 6. Por lo tanto, sí existe el límite en el infinito. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes que tener mucho cuidado con estas funciones, sobre todo cuando x tiende a infinito, no irse nada más con la sustitución y decir que ya se vuelve infinito, ¿verdad? Hay que hacer un tratamiento algebraico que suele ser, bueno, por lo general es así, para que ustedes puedan resolver este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, pues muchas gracias por conectarse, Julio, Fabio, Manuel, y todos los demás. Por favor, espero también que vean la grabación y entreguen sus actividades, que pues ya estamos en la entrega de este tipo de actividades, y traigan, por favor, dudas a la clase, que eso sería lo mejor. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias por su conexión.